¿no? Las relaciones entre variables, así como los efectos fijos individuales permiten tener en cuenta las variables que permanecen constantes en el tiempo, pero a su vez difieren entre las distintas entidades individuales. Los efectos fijos temporales permiten tener en cuenta las variables que son constantes entre las entidades individuales, pero que evolucionan en el tiempo. Quiere decir que cuando se le añade esta variable en los efectos fijos individuales, la variable de las actividades culturales hacia la bebida, que se analiza en el texto, en cuanto al tiempo no cambia. Es decir, todos los años las actividades culturales hacia la bebida de los estados van a ser los mismos. Sin embargo, en la entidad individual, como es en los estados, los 48 estados, las tradiciones o las actividades culturales difieren. Eh, Debido a que las mejoras de seguridad en los coches nuevos se introducen a nivel nacional, estos sirven para reducir los accidentes de tráfico en todos los estados. Por ende, va a resultar esto verdadero decir de que la seguridad del automóvil se va a considerar como una variable omitida que cambia en el tiempo, pero tiene el mismo valor para todos los estados. ¿Qué quiere decir? Que cuando se introduce esta variable a la ecuación de la tasa de mortalidad, las mejoras de seguridad en los coches nuevos en el tiempo ya también va a cambiar de acuerdo a los estándares de calidad, ¿no? Según los años, según van pasando los años, eh, las mejoras de seguridad de los coches nuevos van a ser mejores, ¿no? Sin embargo, en la entidad individual va a ser igual, o sea, para todos los estados va a ser el mismo. Siguiente, por favor. En cuanto a la regresión poblacional de la ecuación, para efectos fijos individuales, se considera esta ecuación, ¿no? Está representada por la ecuación y sub it igual a beta sub 0 más beta sub i por x, x sub i. Esa x sub it vendría a ser el impuesto a la cerveza. Y beta sub 2, z sub i vendría a ser las actividades culturales hacia la bebida, más U sub IT, que vendría a ser el error. Esto se puede modificar, o sea, se añade otra variable, que es las mejoras de seguridad en los coches nuevos. De esta manera puede modificarse para hacer explícito el efecto de la seguridad del automóvil que se expresa mediante S sub T. Esa S sub T vendría a ser esta variable, esta nueva variable, que son las mejoras de seguridad en los coches nuevos. Siguiente, por favor. Solamente efectos temporales. El modelo de regresión de efectos fijos temporales con un único regresor vendría a ser la siguiente ecuación, donde que la tasa de mortalidad va a ser igual a beta sub 1 por el impuesto a la cerveza más lambda sub t más el error. Este modelo ya también representa un intercepto diferente en lambda sub t para cada periodo de tiempo. El intercepto lambda sub t de la ecuación se puede considerar como el efecto sobre y del año, es decir, sobre la tasa de mortalidad. De forma más general del periodo de tiempo t, por lo que los términos lambda sub 1 hasta lambda sub t se conoce como efectos fijos temporales. Estos efectos fijos temporales vendrían a ser las actividades culturales hacia la bebida, debido a que en el tiempo no cambia. Siguiente, por favor. Eh, Acá se hace
una combinación, ¿no? Entre los efectos fijos individuales y temporales, donde que se añaden estas dos variables, la actividad, las actividades culturales hacia la bebida y las mejoras de seguridad en los coches nuevos. El modelo combinado de regresión de efectos fijos individuales y temporales vendría a ser esta ecuación, donde alfa sub i es el efecto fijo individual, eh, y lambda sub t es el efecto fijo temporal. Este modelo puede representarse de manera equivalente mediante n sub 1 indicadores binarios en la entidad individual. Siguiente, por favor. En cuanto a la estimación, el modelo de efectos fijos temporales y el modelo de efectos fijos individuales y temporales son ambos variables del modelo de regresión múltiple. Se añaden esas dos variables. Por tanto, sus coeficientes pueden estimarse por MCO, incluyendo las variables binarias temporales adicionales. Alternativamente, en un panel equilibrado, los coeficientes de las X, es decir, del impuesto a la cerveza, se pueden calcular expresando en primer lugar las Y y las X en términos de desviaciones, respecto a sus medias individuales y temporales, y posteriormente estimando la ecuación de regresión múltiple de Y en desviaciones sobre las X también en desviaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la aplicación a la mortalidad de accidentes de tráfico, se añade los efectos temporales a la regresión de efectos fijos individuales del Estado. Los resultados de la estimación MCO, que encontramos la recta de regresión, donde que la tasa de mortalidad tendría una relación inversa al impuesto a la cerveza, más los efectos fijos del Estado y más los efectos fijos temporales. Estos efectos fijos del Estado vendrían a ser las actividades culturales hacia la bebida, y los efectos fijos temporales, las mejoras de seguridad en los coches nuevos. Voy a pasar a mi compañero a que siga la exposición. Gracias. Ya, bueno, prosiguiendo con la exposición, voy a hablarles acerca de los supuestos de la regresión de efectos fijos. Bueno, esto podemos conceptualizarlo como la regresión de efectos fijos como un método que permite tener en cuenta las variables omitidas en datos de panel cuando las variables omitidas varían entre las distintas entidades individuales, en este caso los estados, y que no cambian con el tiempo. Hablaremos de 4 supuestos de la regresión de efectos fijos. Estos supuestos extienden los 4 supuestos de mínimos cuadrados establecidos para los datos de sesión cruzada en los datos de panel. Y estos supuestos son los siguiente compañero. Ya, teniendo este modelo, vamos a hablar de 4 supuestos. En el primer supuesto es que el término de error presenta una medida condicional igual a 0. Dado los t valores de x para cada cantidad individual. En este supuesto, o mejor dicho, este supuesto desempeña el mismo papel que el primer supuesto de los mínimos cuadrados para los datos de la sesión cruzada. Y esto implica que no existe sesgo de la variable omitida. Y uno de los requisitos de que la medida condicional del término de error I sub t no dependa de ninguno de los valores de x, para esa entidad individual, por ejemplo, de pasado, presente o futuro, añade por decirlo así, una sutileza importante, más allá del primer supuesto de los mínimos cuadrados, para los datos de sesión cruzada. En este supuesto, se transgrede si el término de error, en este caso U sub IT, actual es correlacionado con los valores pasados, o presentes o futuros de X.
El segundo supuesto es que las variables para una cantidad individual se distribuyen de una forma idéntica a A, pero independientes de las variables de otra entidad individual. ¿Qué quiere decir? Que las variables son I y D entre las entidades individuales para I igual a 1 hasta N, al igual que el segundo supuesto de los mínimos cuadrados, en este caso de las secciones cruzadas, este supuesto de la regresión de efectos fijos se cumple si la entidad individual son seleccionadas mediante el muestreo aleatorio simple a partir de la población. Luego, el tercer y cuarto supuesto de la regresión de efectos fijos son análogos al tercer supuesto de los mínimos cuadrados para los datos de sección cruzada. Bajo los supuestos de los mínimos cuadrados, para los datos de la sección cruzada, el estimador de estos efectos fijos es consciente y tiene una distribución normal cuando n es grande. Y los detalles se analizan en el cuadro que se puede observar. Una diferencia importante entre estos supuestos de los datos de panel y los supuestos para los datos de sección cruzada es que el supuesto 2, en este caso de la sección cruzada, el homólogo para la sección cruzada sostiene que cada observación es independiente, lo que surge, en este caso, en virtud a un muestreo aleatorio simple. Por el contrario, el supuesto 2 para los datos de panel sostiene que las variables son independientes entre las distintas entidades individuales, pero no impone ninguna restricción, algo así, de este tipo dentro de las entidades individuales. Eh, por ejemplo, el supuesto 2 permite que X sub IT esté correlacionado en el tiempo dentro de una entidad individual. Si X sub IT está correlacionada con X sub IS para diferentes valores de S y T, es decir, si X sub IT está correlacionado en el tiempo para una determinada entidad individual, entonces se dice, o podemos llamarlo, que X sub IT está correlacionada, es decir, está correlacionada consigo mismo en diferentes tiempos, o también podríamos llamarlo serialmente correlacionada. Paso a mi compañero, profesor. Bueno, compañeros, siguiendo con la exposición, errores estándar de la regresión de efectos fijos. Si los errores de la regresión están autocorrelacionados, nos plantea dos puntos: que la fórmula habitual para los errores estándar heterosedásticos robustos para la regresión en sección cruzada, las dos fórmulas tenemos en ahí, que nos dice que no son válidas. Una forma de comprobarlo es mediante una analogía respecto de heteroselasticidad. En una regresión con datos de sección cruzada, nos dice si los errores son heterosedásticos, los errores estándar válidos con homocelasticidad no son válidos debido a que se obtuvieron bajo el falso supuesto de homocelasticidad. El otro nos indica que si los errores están autocorrelacionados, los errores estándar habituales no serán válidos debido a que se obtuvieron bajo el falso supuesto de ausencia de correlación serial. Los errores estándar que son válidos, sí, si el error es potencialmente heterocedástico, está potencialmente correlacionado con el tiempo dentro de una entidad individual. Se conoce como errores estándar consistentes de heterocedasticidad y autocorrelación. Uno de los tipos es los errores estándar agrupados. Y estos errores permiten que la heterocedasticidad y la autocorrelación arbitraria dentro de una entidad individual, que consideren que los errores no están correlacionados entre las distintas entidades individuales. Esto nos da a conocer que los errores estándar agrupados permiten heterocedasticidad y autocorrelación
de una manera que sea compatible con el segundo supuesto de regresión de efectos fijos. Los errores estándar agrupados. Estos errores son válidos, exista o no exista heteroscedasticidad y autocorrelación o ambas cosas. Si el número de entidades individuales n es grande, nos da cuenta que la inferencia realizada mediante los errores estándar agrupados puede realizarse con los valores críticos habituales para muestras grandes de lo normal, pero los estadísticos T y de la distribución para los estadísticos F que el contraste de Q restricciones. En la práctica puede haber una gran diferencia entre los errores estándar agrupados y los errores estándar que no permiten autocorrelación en U y sub T. Por ejemplo, el error estándar habitual, datos de sección cruzada heteroscedásticos robustos, que el coeficiente de la variable impuesto a la cerveza en la ecuación es 0.25, sustancialmente menos que el error estándar agrupado, que vendría a ser 0.36, y los estadísticos T respectivos para contrastar que beta su 1 es igual a 0 son menos 2.51 y menos 1.78. La razón por la cual se muestra que el error estándar agrupado es que permite la relación serial del error dentro de una entidad individual, mientras que el error estándar habitual heteroscedástico robusto no. Gracias, compañeros. Ok, agradecemos al grupo por la presentación. Ahora vamos a pasar a ver si es que hay